noches. Hoy vamos a presentar un video que nos permite hablar de la hermenéutica. Este concepto involucra elementos filosóficos, elementos literarios, elementos de derecho, inclusive involucra elementos teológicos. Se basa en reglas y métodos. La hermenéutica nos sirve para interpretar artículos, libros, revistas, capítulos, inclusive papiros, ya que en ellos encontramos los escritos que nos permiten interpretar desde el punto de vista de la hermenéutica su contenido. ¿Quién dio origen a la hermenéutica? Dice la historia que hubo un hombre llamado Hermes que se dio el don de decirle al pueblo que él interpretaba los pensamientos de los dioses. Y desde ese momento comenzó a existir la hermenéutica, transmitiendo Hermes los pensamientos de los dioses de ellos a sus pueblos. Para interpretar la hermenéutica hay unos principios. Dentro de ellos podemos hablar de el todo y sus partes, y las partes y un todo. Como ejemplo importante, para ser más didáctico, podemos colocar el universo. Y una de las partes del universo pueden ser los continentes. Y varios continentes vuelven a formar el continente. Entonces, el concepto todo explica sus partes y sus partes explican todo. Igualmente se puede subdividir este concepto en el ejemplo: el continente es un todo y las partes del continente son los países. Varios países forman el continente. Ese es uno de los principios de la hermenéutica. Otro principio importante de la hermenéutica es el marco histórico. Podemos interpretar como principio de hermenéutica que hay que tener en cuenta las personas que escribieron, narraron algo en épocas anteriores tenían sus prejuicios, y es importante tenerlos en cuenta porque hacen parte del marco histórico. Como un ejemplo importante podemos citar los elementos relacionados con la Biblia y las personas que en ella se citan. En esa época los hombres eran de cabellos largos. En nuestra época contemporánea no suele ser lo común. No suele ser porque no suele ser lo común. Tenían los trajes largos que llamaban túnicas, cabellos y barbas largas. Actualmente se utilizan pero no son lo común. Entonces, tener en cuenta el marco histórico e interpretando que en esa época las personas, como todas las que hoy en día, tienen sus prejuicios, y comparándolos con nuestra época son totalmente diferentes. Esto nos lleva a que si interpretamos eso, el traje, también podemos interpretar la alimentación de esa época, las formas de vivir, convivir, la construcción de sus casas. Todas esas cosas son diferentes a las de hoy. Entonces, para la hermenéutica, otro principio importante es tener presente el marco histórico como tal.
no fijarnos en hacer un análisis del procedimiento o del marco histórico sin tener en cuenta sus perjuicios. Un principio importante para la hermenéutica es que el texto forma al lector, el lector reforma el texto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el autor decide escribir su texto, lo hace bajo sus perjuicios. El lector, cuando lee el texto, lo que hace es entender y asimilar los prejuicios que tiene el autor frente al texto. Con base a eso, el autor decide tomar como un nuevo concepto bajo sus prejuicios propios y así crear un nuevo concepto y de reformar el texto que leyó. Otro principio es que la interpretación se debe poner en los diálogos de los prejuicios del autor y del lector. ¿Por qué? Se debe hacer un marco histórico en el momento en que el autor decide escribir el texto, bajo qué circunstancias nos las hizo. Y en el lector, en el marco contemporáneo de hoy en día, cuando el lector lo lee. Por eso lo importante de la interpretación es el nuevo concepto que se le da a aquello propio que saco yo de esto. Bueno, para continuar, otro principio fundamental de la hermenéutica es que uno comprende un texto y así también cuando se comprende a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor, al formular un texto, un ensayo, un escrito, yo al leerlo, o el que lo esté leyendo, por decirlo, el lector, va a formularse así un nuevo concepto sobre él, va a adquirir nuevas ideas, va a adquirir una nueva mirada sobre el tema al que está leyendo. También digo que se comprende a sí mismo, ¿por qué? Porque el lector formula una nueva idea de que el autor escribió. Otro muy importante principio es que la comprensión de un texto nunca termina. Cuando me refiero a nunca termina, es que yo leo y lo que está escrito yo lo interpreto de una manera muy diferente a la que el autor depositó allí. También cuando me refiero a que nunca termina, es que otra persona, si deposita allí su mirada y lee lo que el autor escribió allí, lo va a interpretar de una manera muy diferente a la que yo le di. Esto es de suma maravilla para la hermenéutica.